¿cómo están? Oigan, hoy vamos a platicar con un escritor que tiene una cualidad que muy pocos escritores. Es casi mi paisano. Entonces, bueno, eso ya le otorga un estatus que está. ¿Van a oído hablar de este señor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, García Márquez. Él no es de Campeche, por lo tanto está equivocado. ¿Han oído hablar ustedes de Juan Rulfo? Bueno, también está mal, que no es de Campeche. En cambio, Enrique Escalante, el autor de este libro, eso miren nomás, es de Campeche. Y eso le da un estatus especial. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas Cuéntanos. gracias, José Luis, Pues, paisano. La sí, verdad a es que me da medias, yo soy muchísimo. la primera generación de campechanos que ya nació en la capital. Entonces, pero del Efectivamente, resto pero de mi bueno, familia. llevas la divisa en el Trueba. Exacto, Ujú. exacto, exacto, ya sabes, una familia de abogados y Efectivamente. políticos, digo, eso puede ser o muy bueno o muy malo, depende de Depende cómo de te la vaya época. y de la época, vamos, la época ha cambiado, yo creo que para bien. Así es, justamente. Entrémosle a los alfiles de Dios y entrémosle con una pregunta de mala fe, gandalla, terrible o espeluznante. Oye, ¿no quedamos que Dios jugaba los dados y no le entraba el ajedrez? Yo creo que aquí hay una visión que es la que me Ajá. impuse al inicio de la escritura de la novela, que es un trabajo arduo, largo, Mm, eh, en el que Dios señala que los hombres, los seres humanos, ujú, tienen un libre albedrío. Sin ujú, embargo, para que ese libre albedrío pueda ejercerse, hay que poner pruebas, hay que establecer ahí reglas de juego. Y ujú, pues sabemos que, de acuerdo a las escrituras, etcétera y tal, eh, pues tiene su antagonista. El personaje antagónico de Dios siempre será el demonio, Satanás, el diablo, como le quieran llamar, y que también juega del otro lado de la mesa. Todos ellos, todas esas piezas se mueven para generar, para forzar el libre albedrío, pero al mismo tiempo para ganar poder, para ganar influencia, para ganar almas quizá, ¿no? Entonces, ujú, bajo ese principio, bajo esa teoría, pues es que planteamos que Dios tiene sus alfiles y el alfil lo empleo como palabra muy especial porque el alfil en el ajedrez tiene una figura muy especial, que es que tiene la cúspide del alfil es parecida a la mitra de un obispo, exacto. ¿no? Ujú, Entonces, en muchos ajedrezes, cuando es de formas humanas, el alfil es representado por un obispo, ¿no? ujú, Y es justamente lo que quise jugar ahí, en que ujú, obispos y gente relacionada con la iglesia forman parte de ese ajedrez, de esas piezas que Dios mueve en su momento para justamente acotar el poder antagónico, ¿no? Entonces, ujú. por ahí jugué con esa, con ese término para dar a conocer que no solamente son obispos, son figuras que se mueven, ¿no? Ujú. Y por ahí me fui, por ahí me fui. Claro, en ese sentido, Clemens es un alfil de a de veras, hasta mitrado, pues, para decirlo con todas las de la ley y sin quemar el final de la novela y la trama y todo esto, que no hay que quemarlo nunca, hay que venderlo, pero no quemarlo. O sea, no se van a enterar del final. Yo tampoco todavía, porque miren lo que me falta un capitulito. Entonces,
no me lo vayan a echar a perder en esta entrevista, por eso prohíbo que se hable del último capítulo. Yo ya sé que llegaron a Egipto, pero hasta ahí me quedé. Ahí voy. Sí, Pero no quiero saber más. es una trama de vida. Las personas, los protagonistas, además de Clemens Durban, que empieza narrando su situación, la forma en que llegó, cuáles fueron sus vocaciones para llegar a la iglesia, etcétera. Él, pues en su experiencia, narra la forma en que convivió con un papa anterior a él, que es Mariano II, y que Mariano II le confiesa determinados temas sobre la existencia del demonio. Dice, el demonio existe y deambula por los mismos caminos que nosotros, así que mucho cuidado, ¿no? Entonces, Clemens Durmar, pues se queda con ese mensaje, estudia, se prepara y está alerta, alerta de forma permanente. Y entre sus anécdotas también recuerda el hecho de haber conocido a un monje, a un sacerdote ortodoxo griego, eh, en el bueno, que es ciego y que tiene determinadas manifestaciones divinas, pues éxtasis, y que de alguna forma se vincula con mensajes de la divinidad, y llega el momento en que dice la humanidad, la creación está amenazada, ¿no? ¿Y cómo le entramos todos a esto? ¿Y cómo enfrentamos todo esto como un equipo, independientemente de que son varias religiones que dentro de sus creencias está justamente este enfrentamiento antagónico entre Dios y el demonio, ¿no? Entonces, ahí él empieza a urdir parte de ese juego y dice, bueno, tengo que jugar, tengo que mover mis piezas. Entonces empieza a hacer una serie de movimientos al interior de la iglesia a efecto de poner a sus mejores piezas al frente para poder atajar la incursión del mal. Pero en este proceso surgen otros dos protagonistas muy importantes. Uno es Santiago Cabrera, Ajá. hondureño, que la verdad es un tipazo, es un personajazo, el que yo aprecio muchísimo. Y del otro lado, un húngaro mucho menor que él, unos 15 años menor que él, que es Simón Patrick Dvorak, nacido justamente cuando concluye la La guerra, guerra. pero que siente la secuela de la guerra, la pérdida de sus hermanos que no conoció, y, y el sufrimiento de sus padres hasta llegar a ser acogido como junto con sus padres, siendo él muy, muy pequeño, recién nacido, en un convento, en el de Santa Isabel, con pues monjas franciscanas, y entonces ahí es donde crece en ese ambiente. Por el otro lado vemos a Santiago que crece pues en América Latina, siendo un genio desde pequeño, con una serie de dotes, y que además encarna algunas experiencias importantes desde muchacho, Sí. prácticamente desde niño, desde ser un adolescente, empieza a tener una serie de revelaciones que luego se da cuenta de qué son y que definen su vocación. Entonces, este enfrentamiento, pues es ficción, pues dentro de las creencias bíblicas, pero le damos una trama importante y lo involucramos con la política, es un thriller Sí. político, y obviamente trato de darle la emoción suficiente para mantener al lector al filo de la página. Ándale. Pero fíjate que hay un tema, no sé si estés de acuerdo conmigo, que pones a lo largo de la novela, la atraviesa, bueno, por lo menos hasta el penúltimo capítulo, insisto, el último no tengo opinión todavía, pero hasta el penúltimo sí.
Y es una opinión que a mí me gusta, me parece profundamente heterodoxa y profundamente, tal vez fuera de moda, pero es maravillosa. La idea de que el mal existe y que el mal es absolutamente real. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes, cuando nos acercamos a la idea del mal, pareciera que hay una posibilidad de que este hombre malvado, me da igual quién sea, está así porque su mamá no lo quiso y en vez de darle el pecho le dio la espalda. Sí. Hay otros que están así porque de niños se dieron un catorrazo y quedaron pues, mal de su cabeza. Hay otros que las circunstancias los llevan a ser. Pero no sé si lo noten. En todas estas ideas siempre hay una idea de que el mal no existe y hay un daño que alguien sufrió y por eso se volvió así. Cuando nosotros planteamos la idea del mal, la cosa se pone mucho más interesante, aunque es políticamente incorrecto, porque hoy el más malvado tendría una excusa. ¿Qué onda con el mal? ¿De verdad existe o nada más es parte de un thriller? El planteamiento es el siguiente en la novela. El mal existe, pero justamente en esa pregunta, en esa incógnita de si existe o no, es donde el mal mismo lo utiliza como un biombo para esconderse. Ujú, Y esa es su ventaja, el acecho, ujú, el estar mimetizado en que esas son las creencias de los antiguos, de los abuelos, de la propia iglesia para manipular, etcétera. Y es entonces en esa oscuridad de la ignorancia en donde se esconde el verdadero mal, personificado por el diablo, por Satanás, para justamente atacar y entremeterse, ¿no? Y controlar. Obviamente, como decía San Agustín, el demonio, el Satanás, no llegará más allá de la cuerda que Dios le conceda, porque finalmente claro. sabemos, de acuerdo a la tradición, que Satanás es un ser divino, creado por Dios, y que cayó de la gracia divina Ujú, y obviamente se convirtió en su antagonista. Pero el tema está en que yo creo que el ujú, mal sí existe, es mejor pensar que existe y no caer bajo el engaño de ese biombo de ujú, que no existe y de que todo esto es un tema que se está urdiendo. Ahí mismo en la novela, en voz de Clemens Durban, pues lo señalaba, ¿no? Que él había conocido a muchos gobernantes, a muchos líderes que verdaderamente tenían problemas psicológicos y de conducta, etcétera. Pero de entre ese grupo había un puñado que tenía otras características además de todas esas, ¿no? ujú, Que verdaderamente pudieran haber representado la encarnación o la revelación de las acciones del mal, ¿no? ajá, Entonces ahí es donde la sospecha entre que existe ese mal es precisamente por el cual se urde toda una estrategia para atacarlo, ¿no? ujú, Atacarlo desde todos sus flancos. Y ahí, pues tú lo pudiste ver, hay una playa de protagonistas que van acompañando a los protagonistas principales, de personajes que van acompañando a los protagonistas para justamente darles ese drama, acompañarlos en su vida y transmitirles sabiduría, transmitirles experiencia, transmitirles vivencias que van construyendo su propio ser para poderse enfrentar en un futuro a estos retos, a estas pruebas entre el bien y el mal. Fíjate que te cuento algo que me pasó como lector y a ver cómo lo piensas.
Fíjate que conforme iba leyendo, me acordaba yo de un teólogo absolutamente heterodoxo, tan heterodoxo que acabó en el Index, el pobre muchacho, ya ves cómo pasa luego. No, 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 no. Me acordaba yo mucho de Papini. ¿Cómo no? Y Giovanni Papini, en su historia del diablo, tiene una idea que a mí me gusta mucho, que en realidad el diablo no podría tentar a nadie, porque en el fondo todos los seres humanos ya cayeron en sus manos. Eh, Y de pilón, que tampoco podríamos tenerle miedo, que lo que deberíamos de hacer con este pobre diablo es tenerle conmiseración. Es un caído. y ¿Qué claro, pasaría si yo pensara eso? ¿Qué pasaría con Clemens si yo pensara eso? creo que el planteamiento de Clemens proviene también de una vida consagrada a la religión, pero también eh, como sabio que era, como filósofo, como Ujú, estudioso de la filosofía, de la patrística, etcétera, y que esta clase de hombres que existen claro. tienen la habilidad de descubrir y de desvelar lo que hay detrás de las Ujú, cosas. Eh, para escribir una novela de este calibre y de este tema, pues hay que informarse mucho, hay que estudiar. Eh, a Joseph Klausner, por ejemplo, que ajá. Klausner es es un escritor judío político, también filósofo, de los creadores de Israel, ¿no? Eh, Ujú, y que justamente casi empezando el siglo pasado, escribe Jesús de Nazaret, ¿no? Un judío, y ujú, hace una criba importante del Evangelio, que para algunos judíos es prácticamente intocable, es decir, claro. no se puede ni acercar, pero este sabio se acerca, lo estudia y nos revela a la luz del judaísmo quién es, ¿no? Ujú, De qué está hecho, cuáles son sus ideas, y entonces desglosa de forma magistral algunos pasajes del Evangelio que lejos de apartarnos de determinadas creencias religiosas relacionadas con el catolicismo en particular, por tener a Jesús como su líder, ujú, eh, te avienta más a la singularidad de este personaje extraordinario. ujú, Pero también tenemos a David Flasser, que es uno de los grandes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los grandes estudiosos de Jesús, de sus defensores, del judaísmo de Jesús, cómo lo sí, estudia y lo desentraña, y le hacen una pregunta en una ocasión a Flasser y dice, ¿y usted cree en Jesús? ¿Cree usted que este ser extraordinario existió? Dice, por supuesto que existió, ¿no? claro. Hay que leer bien, que un judío lo diga ya es algo, ¿no? Que este sabio lo diga, dice, hay que leer muy bien y tener preparado el oído para escuchar lo que dice, ¿no? Y entonces en esa enseñanza, en estas investigaciones también me topé con Mario Saban. Mario Saban es más de nuestra época, ha estado muchas veces en México, además tiene muchísimas conferencias en línea que Ujú, disfruto muchísimo, y también habla del judaísmo de Jesús, y él los desglosa apoyado también en Flosser, apoyado también en Klausner, para podernos transmitir qué clase de personaje era.
Entonces le preguntan a él, usted, si hubiera vivido en el siglo I, ¿hubiera seguido a Jesús? Y él como judío dice, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te lleva a reflexionar sobre la existencia del bien, sobre la existencia del mal, sobre todo el carácter divino, ese hilo que hay de divinidad entre el bien y el mal. Entonces, creo muy importante que cuando se escriben esta clase de libros, no podemos ir a la superficialidad de No, manejarnos con 3 o 4 palabras que esbocen lo que puede ocurrir dentro de la política vaticana o dentro de la religión o dentro del debate del bien y el mal, la existencia del demonio de Dios. Sino uno tiene que ir a profundidad, aunque no es un libro religioso, no, aunque no. no es un libro que haga la apología de una religión, es un libro que utiliza estos patines Ujú. de, de religiosos para urdir una trama política y también con estos tintes de ficción, para algunos era ficción, para otros no, de la existencia de Dios, la existencia de ángeles, la existencia de demonios, la existencia del propio Satanás. Mm. Ahora, también en los alfiles, tú haces un análisis que creo que es fascinante. Muchos de tus personajes, iba a decir todos, pero todos siempre es una mentira. Siempre es una mentira. Muchos personajes, algunos de tus personajes, están todo el tiempo padeciendo, robusteciendo, enfrentando eh, su vocación sacerdotal. Sí, hay una crema innata ahí que se dedica a eso, ¿no? Ujú, Que no podemos estereotipar, aunque muchos de los temas que vemos hoy en el mundo nos lleven a eso, que pues un sacerdote o una monja o un monje, un religioso, pues o es un pederasta o es un violador o es o esa vocación es el refugio de su homosexualidad o lo que vaya a ser, ¿no? ujú. Sino que existe buenas personas y malas, así como pueden haber buenos abogados, buenos políticos o malos, pues Ajá, por supuesto también los hay en la religión y vemos como todos ellos de alguna manera son también alfiles en su momento para influenciar a los protagonistas, para incidir en ellos, en su vocación, en su claridad de mente y también en sus criterios, ¿no? ujú. Para transmitirles sabiduría, enseñanza, paz. Entonces, ahí hay personajes verdaderamente entrañables, pues que rondan a nuestros personajes para dar a nuestros protagonistas, para darles ese toque de drama, ¿no? Y Ujú, definitivamente los padres de Simón, Patrick, Débora, Mila y Lázaro, cómo pasan la guerra, cómo pierden a sus hijos, cómo llenos de valor enfrentan el problema. Acos Farcas, por ejemplo, durante la guerra, cómo se revela en un líder para sobrevivir a este drama bélico de el sitio de Budapest, donde se ajá, encuentran encerrados, ¿no? Pero no es un líder que enfrente de forma física al soldado, al guerrero, sino que los ayuda a enfrentarse consigo mismo para no rendirse. ajá, Y tan es así que cuando están en medio de la guerra y del enfrentamiento y ven
a un soldado muerto, y uno de ellos, uno de su equipo, intenta agarrar el arma, él con una simple seña le dice que no. Y él y el otro reacciona haciéndole caso, aceptando ese consejo. No le impone que no lo haga, no le grita, simplemente le dice, esa no es el arma que nosotros queremos usar. El arma que queremos usar es la fuerza interna, la unión para poder enfrentar al mal. Eso es lo que hace Acos Farcas y es lo que se refleja en la forma en que se desempeña Simón Patrick Débora después. Por eso Mila le dice, nosotros sobrevivimos por usted. Usted nos salvó. A través de usted aprendimos cómo uno debe sobrevivir, cómo uno debe sobreponerse, ¿no? Y bueno, el propio Simón Patrick Dvorak, después ya muy encumbrado en su carrera, recuerda estas heroicidades que un grupo de valientes tuvo que enfrentar, tuvo que hacer valer a efecto de poder sobrevivir. Dice, yo soy la secuela de todo eso. Ahora entiendo lo que sucedió porque me estaban preparando desde mucho antes de nacer para poder enfrentar lo que hoy estoy enfrentando. ¡Órale! No, eso yo muy bien. Pero allí hay algo interesantísimo. Pareciera que todos estos personajes están siempre tensos entre la santidad y la tentación. Son hombres que a veces por pensar de más, por cuestionar de más, corren el riesgo de perder la fe. Hay veces que la vida los golpea durísimo, digo, y eso Sí, muy también duro. es una prueba. Y es que el escritor debe justamente torcer muchas veces las historias de sus personajes para enviar mensajes, para justamente hacer entender, de alguna forma, sugerir a nuestros lectores lo que hay detrás de toda una vida, ¿no? A mí me gusta mucho el personaje de Luca, por ejemplo. Luca es un ser enigmático. Finalmente no se sabe qué es, si es un ángel, si es un loco, si es un apasionado de su religión o qué, ¿no? Pero la gente sueña con él, la gente lo escucha, la gente siempre está pendiente de lo que hace este cura, porque finalmente ni es un obispo, ni es un nada, es un cura, pero es un cura que habla de determinada forma en la cual transmite su emoción sobre las cuestiones de la divinidad y la forma en que estos religiosos deben enfrentar al mal. El enfrentamiento que narra, por ejemplo, Santiago Cabrera, le narra a Simón Patrick Dvorak sobre el ataque que recibe del propio demonio, tenía que darse en alguna de las páginas de esta novela, porque precisamente debíamos finalmente quitarle ese biombo al demonio para que se rebelara, ¿no? Claro. Oye, aquí entre nos, yo tengo que hacer una pregunta peligrosa para los lectores y también para mí, quiero que quede claro, de aquí corremos riesgo todos. Entonces, dejo la respuesta a tu consideración. Oye, al final sí llegan Los Ángeles. Es Yo importante tengo saber una que lana ahí apostada con mi esposa a que sí llegan Los Ángeles. yo Entonces, creo que hay un misticismo especial con el que también es importante jugar, eh, ir moviendo fibras al lector para que se cuestione
asimile, aunque sea un poco, el encuentro con la divinidad. El encuentro, bueno, esa es una aspiración muy alta, pero a través de las letras nosotros influimos como escritores en la imaginería del lector, le abrimos escenarios, se imaginan las propias escenas y considero que la descripción de esos ambientes religiosos y la comprensión de la vida de los personajes los pone en una estado de ánimo que pudieran de alguna forma comprender que hay cosas más allá de nuestro entendimiento. Y de alguna forma te estoy respondiendo con algunas palabras que utilizo en ese capítulo, que Ajá. creo que te van a gustar mucho, porque finalmente hay personajes que te dan un tip de lo que te vas a encontrar después de esa cortina, Ajá. después de esa muerte, ¿no? Y entonces este, te dirán, pues oye, vas a entender de qué va el universo, de qué va la divinidad, tu entendimiento se expandirá, nada de lo que te ha sido revelado eh, eh, siquiera es un esbozo de esta maravilla, ¿no? Entonces, creo que cierro con un mensaje de esperanza, porque también lo es, Los Alfiles de Dios conlleva un mensaje de esperanza, de, de humanidad, de misericordia, que muchas veces, de amor, que muchas veces esta terminología la hemos dejado de lado por considerarla un poco caduca, pero está en nosotros, los escritores, recuperar la esencia de estos términos, el significado que nos transmite al alma, porque eso es lo que hacemos nosotros, mover fibras, mover el alma, mover la imaginación y tratar no de convencer de nuestra propia forma de pensar, sino de sembrar el debate en la mente de los lectores. Ángeles. Aquí entre nos se me hace que ya gané. Me apuesta. Todavía no he leído el final, pero por lo que acabo de decir, se me hace que si gane, ya me gané una lana. Gracias, Enrique. Me acabo de ganar una feria, que eso siempre se agradece. Oigan, estén invitados a lo más importante. Ahorita en este momento salgan corriendo como desaforados, no importa dónde estén. Eso es un asunto menor. A menos que estén haciendo algo verdaderamente importante, como es la parte del multiplicaos, que eso siempre es muy importante. A excepción de ese caso, abandonen todo lo, o que estén en un quirófano, esos dos no. Entonces, los que estén en los demás salgan y van a encontrar una novela fascinante. Miren, se les enseño. Una novela fascinante porque creo yo, y espero con esto hacerle justicia a las palabras de Enrique, que nos cambia la perspectiva del diablo en el thriller. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente las novelas, cuando salen los diablos, pues tiene el diablo una cierta chafez. Digo, perdón que lo diga, el diablo es medio chafa porque hace demasiadas cosas para apropiarse de una escuincla de 13 años, como en El Exorcista. Es demasiado, o sea, dices, oye, por favor, no exageremos, o sea, y en el fondo es una maldad tan, perdón que lo diga, tan chiquita, que no pone en riesgo a la humanidad, pone en riesgo a Reagan. En cambio, el diablo de los alfiles de Dios sí pone en riesgo a la humanidad.
Y eso, perdón que lo diga, eso es hacerle justicia al diablo. Digo, no, dejó de ser un pobre diablo y se volvió un ser verdaderamente amenazante. Pero también, y eso es importante, no solo nos topamos con un nuevo diablo, sino que de pilón nos echamos un thriller, digo, sin nada, aquí a lo mejor miento un poco, pero recorre América, Europa y un cacho de Asia y el norte de África. Es decir, salvo, creo que el único lugar donde no hay escenas es en Guinea, Papú o algo así por el estilo, pero vamos, una novela que recorre el mundo y esto nos da chance de mirar, déjenme decirlo de alguna manera, que seguramente ahorita Enrique no me va a dar un golpazo por Zoom, eh, una manera absolutamente geopolítica. Hay también una geopolítica del mal en la novela. Espero haber dicho bien, por lo menos Efectivamente, es lo lo que... hay. Eh, lo que planteé es que esto no es el mal no se refleja en dos cuadras, No, está disperso por el mundo, como también el bien, eh, y entonces es justamente que se pasea por la creación. La creación no es solamente la Tierra, la creación va mucho más de planetas y física, sino que va de almas, va de esencias, va de conexiones entre seres. Y entonces ahí, en esas conexiones, no podíamos poner una serie de barreras, no podía poner una serie de barreras o fronteras entre, entre quienes se unen para enfrentar el mal desde distintas trincheras, ¿no? claro. A mí, algunos lectores me han enviado correos electrónicos y me dice, ¿cuándo viene la parte 2? ¿No? ¿Cuándo viene Los alfiles de Dios, segunda parte? Ujú. O cuándo lo veremos como una serie, o que tiene patas para hacer una serie de televisión. Digo, todas las historias tienen un encanto, todas las historias bien contadas tienen un encanto, y cuando te dicen eso, es que justamente sembraste esa inquietud al lector, como escritor, hiciste tu trabajo, que fue mantener al lector en las páginas con una historia diferente. Incluso un crítico me comentó hace muchos años que no se escribía un tema así en México. Le digo, Eso bueno, es cierto. normalmente vemos a autores extranjeros que hacen, que se vuelcan sobre estos temas, eh, y creo que de forma muy interesante, pero aquí lo abordé de diferente forma, ¿no? Con temas políticos, con geopolítica, con los patines de la historia mundial, con la historia de los propios, de la historia de la vida de los propios protagonistas, y el aderezo que generosamente dan los demás personajes para poder hacer una novela que les gustara, que apreciaran y que recomendaran. Mejor dicho no está. Yo me sumo exactamente a lo que dice Enrique Escalante. En ese sentido, es una novela, y lo digo fácil, pero aunque no lo crean es dificilísimo. Es una novela que cumple de a de veras. Dices que te gusta quedarte sentado y tratar de avanzar. Lamentablemente, perdón que lo diga, lo tenía que entrevistar, si no hubiera terminado, o sea, me faltaron
Yo creo que unos 10 minutitos. O sea, si hubiéramos empezado dentro de 10 minutos, no solo ya hubiera cobrado mi apuesta, sino que de pilón habría sido. Pues está en Gandhi ya, en los Ya anaqueles. está ahí en Era una Gandhi. gran ilusión, José Luis, te lo comparto. Eh, y la verdad es que empujé mucho porque algunas fechas y temas ahí personales se fueron cruzando uno tras otro, lo cual me había impedido completar algunos temas para que entrara Gandhi, pero afortunadamente ya está. Para mí es un gran honor que esta casa tan importante de cultura y de conocimiento, tenga en sus anaqueles mi novela. Espero que los lectores la busquen, les guste, que nuestros promotores dentro de las librerías también la sugieran, y creo que va a ser una novela que los va a entretener, que los va a mantener, como siempre he dicho, al filo de la página, por la emoción que infunde, por el conocimiento que transmite, porque no es producto solamente de la imaginería que viene, que acompaña a la inmadura mente de los escritores que hacen esta mentira larga, no ponzoñosa, sino que lo que pretendemos hacer es unas horas, unos días de abstracción, de hacer que una neurona se hable con la otra, de ir construyendo escenarios en la mente, que es lo que hacen las novelas, los cuentos, y para mí es un honor ofrecerle a todos los lectores de México, a los que son clientes de esta cadena de librerías, a los alfiles de Dios. Pues señores, como decía mi abuela, corran que se acaba. Corran, corran que se acaba. Muchísimas gracias, Enrique. De verdad, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo y más gusto va a ser cuando la gente nos empiece a contar qué tal les pareció. Ya saben, ahí nos pueden contar en la página todo el tiempo y a la hora que ustedes quieran. Nos Va a ser un vemos. gran placer escucharles y además leerles. Créanme que todas los correos que me envían, los mensajes que me envían, los que me dejan en la fanpage, en Facebook o en mi muro personal, o los mensajes que me envían a través de Messenger, los leo con cuidado, los contesto, los agradezco, y bueno, espero que la novela les guste mucho y que la sigan recomendando. Así será. Pórtense bien. No hagan desórdenes por una vez en su vida. Pórtense. Un fuerte abrazo, paisano. Igual, igual, abrazos también a los que están del otro lado del vidrio. Pórtense bien. Besos a los que están del otro lado del vidrio. Bye, bye. Bye.